Noto que hay algún tipo de complicación o problema postoperatorio, pero está dado, ¿no? Está dado en todos los ámbitos siempre quirúrgicos, ¿ya? En el ámbito de cirugía digestiva o cirugía abdominal, es un poquito incluso un poco más alto que otros, digamos, que otras especialidades de cirugía, ¿ya? Porque los pacientes que llegan acá en nuestro medio, sobre todo acá en el Cusco, son pacientes más complejos, más complicados, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá cuando yo trabajaba en Lima, en Piura, no llegaban pacientes muy difíciles, muy críticos. O sea, no había, por ejemplo, como que llegue un shock séptico por un vólvulo de sigmoide como llega acá. O sea, ya no hay eso, ¿no? O sea, lo que sí llegaban, pues sí, baleados, accidentados, otro tipo de patologías, pero digamos pacientes así más complejos, complicados, que ya vienen con un estado deteriorado, entonces no se ve mucho en ciudades más grandes, ¿no? En ciudades más pequeñas, por la misma educación del paciente, se descuidan, llegan ya con mucho tiempo de enfermedad, vienen deshidratados, vienen desnutridos, con 4 o 5 días de enfermedad, con peritonitis, o sea, lo dejan, y cuando llegan al hospital ya están complicados. O sea, igual eso tienen que explicar al pariente, ¿no? Que ya no es un caso sencillo y que puede pasar un tipo de complicación más. Entonces, ¿qué es una complicación? Lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Es un evento adverso que no esperado, pero que puede darse en cualquier momento en el intraoperatorio, en el postoperatorio. ¿Por qué pasan las complicaciones? Dependiendo del factor, ¿no? Factor paciente, factor técnica quirúrgica, de repente factor recuperación, factor cirujano, hay muchos. ¿Por qué un paciente con riesgo no se complica y uno sin riesgo sí? Es igual también, ¿no? Es muy común cuando entran a una sala, por ejemplo, ya que este paciente está en piso, que ya se han operado de la misma patología y se ven los mismos pacientes, se ven, dicen, se preguntan entre ellos, ¿no? Pero ¿por qué esa señora está, un día se ha operado y un día se va a ir y yo estoy hace 7 días y no? ¿Por qué me van a hacer una tomografía? ¿Por qué me van a hacer una colangio? ¿Por qué me van a hacer una resonancia? No sé. Entonces eso pasa, es muy frecuente. Entonces hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Como les digo, no todas las cirugías son iguales, no todos los pacientes son iguales, entonces hay que tener un poquito de calma ahí. Pero sí pasa. Entonces, quienes no tienen complicaciones, bueno, Dios y el cirujano que no opera, ¿no? El temeroso, ¿no? Eso, los demás todos tenemos complicaciones. Bueno, acá es algo que no va mal. Mientras acá miren una fotito de un paciente. Es una foto bien clara, donde se puede ver muchas cosas. ¿Miren? Acá es una región inguinal, ¿no es cierto? Una región inguinal, una cirugía de hernia inguinal, ¿ya? Que, a ver, les hablo de nuestro medio, o sea, de acá la experiencia del Cusco. Hace 9 años, hasta hace 9 años, todas las cirugías de hernias inguinales, toditas eran por cirugía abierta, todas. ¿Ya? De ahí para adelante, ¿no? Con uno de los colegas empezamos a hacer nosotros cirugías de hernias laparoscópicas, ¿no? Entonces hemos empezado a hacer esto acá en el Cusco y ahora ya casi todos están manejando esto, ¿no? Pero acá les pongo este ejemplo, por ejemplo, siempre, porque aquí en una cirugía de hernia inguinal normalmente es una cirugía muy limpia, una cirugía rápida que no debería tener problemas, ¿no es cierto?, en una cirugía abierta, ¿ya? Pero aquí encontramos muchas cosas, o sea, un pequeño espacio en una cirugía podemos encontrar muchas complicaciones. ¿Qué cosa podemos encontrar? Miren, lo primero evidente es esto, ¿no? Que acá hay un hematoma, acá abajo, ¿ya? Que es una complicación que se da a veces en cirugía de hernia. Acá también se ve, miren, un enrojecimiento como una celulitis cercana a la pared. Luego, si ven, acá hay otra cosa que llama mucho la atención, que es una herida, miren, muy grande. Para hacer una cirugía de hernia, normalmente son 3, 4, hasta 5 puntos, digamos, ¿no? Entonces acá ha pasado algo, o sea, no ha sido una cirugía normal, un corte muy grande. Y acá, si se dan cuenta, miren los puntos cómo son. Continuos. Nunca se debe hacer puntos continuos en una cirugía de hernia abierta, ¿ya? Ni cuando haces la parotomía o algo, o sea, puntos en piel con nylon siempre tienen que ser puntos separados, no, nunca continuos.
porque te puede pasar eso. Si tú tienes una sobreinfección de esa zona, entonces al tener puntos continuos no tienes cómo vas a evacuar, ¿ya? Entonces, igual hace un par de días llegó igual un paciente que le han hecho una cirugía así similar, cirugía de hernia abierta, y te hizo un hematoma, lo han tenido que punzar, aspirar con una jeringa, porque no tienes cómo evacuar. Claro, si tienes puntos separados, tú puedes abrir, ¿no es cierto? Con una Kelly, si quieres con una pinza, o sacas un punto al final y listo, evacúas el sangrado, el seroma, el hematoma. Entonces, tienes otras opciones. Acá, mira, hay 3, 4 complicaciones ya en un solo paciente de una cirugía que puede ser mucho más sencilla, ¿no? Entonces, ahí va a haber dolor, el paciente va a estar fastidiado, va a estar mucho tiempo hospitalizado, y de repente incluso hasta algún otro procedimiento más, ¿no? Entonces, o sea, a eso voy, ¿no? De que puede pasar muchas cosas, muchas complicaciones en algo que no debería pasar normalmente en una cirugía más rápida, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay otro paciente mucho más complicado, ¿no? Si se dan cuenta, un paciente que tiene todo. Tiene un catéter venoso central, tiene una bolsa de laparostomía, se llama, ¿no? O sea, te hace con un abdomen abierto, ¿no? Hay secreción media purulenta dentro y tiene 3 bolsas, ¿eh? O sea, normalmente no debería pasar eso. O sea, el paciente puede tener una ostomía, un drenaje y más, ¿no? Pero mira, este paciente tiene 3 contenidos. Acá es un contenido biliar, acá hay una ostomía, acá hay un contenido ya medio fecaloideo, ¿no es cierto? Y el otro es un contenido medio intestinal también, ¿no? Entonces, ya tienes 3 contenidos diferentes en un solo caso, en un paciente. Entonces, un paciente muy complejo que puede, ¿cómo lo bajo esto? No me lo voy a todo. A ver. Ya, ahí. Entonces, puedes tener muchas complicaciones en un solo paciente. El paciente se va a reoperar, está en UCI y más cosas. O sea, por cirugías muy sencillas o muy rápidas, ¿no? De repente por una cirugía de apéndice que normalmente tienes que operar, al día siguiente se van de alta. Imagínense que puede terminar con fístulas, con laparostomías, con reoperaciones y más. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, la complicación es eso, ¿no? Un evento adverso ante un evento fortuito, ¿no? En el postoperatorio. ¿Ah? Entonces, es importante para evitar complicar al paciente, lo que les decía, hacer un protocolo de recuperación rápida. El paciente hay que moverlo rápidamente. Antes, ¿qué pensaban? No, el paciente se ha operado, entonces tiene que estar 2, 3 días postrado en cama. Mentira, eso ya no sirve. Eso, el paciente se opera y de inmediato pueda movilizar las piernas, tiene que caminar. Movilización temprana, iniciar dieta precoz, también antes lo dejabas en NPO mucho tiempo, ahora ya no. Tienes que alimentar rápidamente para que el paciente se recupere rápidamente. Cuidados respiratorios adecuados, el paciente que ventile, que sople su globito, que haga ejercicios respiratorios. Cuidados de líquidos y electrolitos, obviamente, si tu paciente tiene drenajes, hay que ver cuánto está entrando, cuánto está perdiendo y demás. Hacer un buen balance. Manejo de heridas y drenajes, curar bien las heridas, cubrir bien las heridas, ¿no es cierto? Los drenajes, que tengan una buena bolsa, que no se esté despegando, para cuantificar de manera correcta, porque a veces sale por un borde o chorrea por la parte inferior y entonces ya pierdes ahí el volumen. Y monitoreo constante, no abandonar nunca al paciente, ¿no? Entonces, esta es la terapia, lo que les comentaba, de un paciente cuando sale de alta en promedio, pero puede ser muy variado, puede ser muy dinámico en paciente, ¿no? NPO por 6 horas, luego tolerancia oral. O sea, si tu paciente se ha hecho una cirugía con anestesia raquídea, después de 4 horas ya le puedes dar dieta, no hay ningún problema. Si es una anestesia general, puede ser 6 horas, pero normalmente todos lo mandan NPO hasta el día siguiente, o sea, casi 12 o 24 horas en NPO, lo cual no es necesario, la verdad, a no ser que hagas una resección intestinal muy amplia, muy grande, muy alta, que manejes estómago, que manejes duodeno, ¿no es cierto? O ilion terminal, ahí donde hay mucho volumen de líquido, entonces es a veces un poquito mejor dejar en reposo intestinal al menos un día, ¿ya? Dextrosa, puedes poner cloruros, antibióticos 1 o 2 dependiendo del tipo de paciente, analgésicos, normalmente usamos metamizol, protector gástrico también al menos por un día, deambulación, asistida, oxígeno si es que va a necesitar el paciente, control de funciones vitales y balance, es lo que hemos estado conversando, ¿ya? Entonces, la clasificación de estas complicaciones puede ser por el tiempo, las inmediatas, tardías, ¿no? Y por sistemas, cualquier sistema se puede complicar.
Tú vas a operar una cirugía de vesícula y te puede hacer una falla neumológica, una falla renal, lo que sea. O sea, puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Entonces, dentro de las inmediatas son las que están en ese instante, pues, ¿no es cierto? Al culminar el acto operatorio, hasta máximo un día después de la cirugía. O sea, dentro de esas 24 horas que ha terminado la cirugía, ¿no? Entonces, ahí están las complicaciones inmediatas. Todo, cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes? Problemas anestésicos. Obviamente, el paciente entra en depresión respiratoria, has tenido todo operar, pero el paciente no ventila, ¿no? No está reteniendo mucho CO2, de repente no tiene una buena capacidad, ¿no es cierto?, respiratoria, entonces se va a quedar incluso intubado, va a ir a UCI, no sé. Arritmias, que puede pasar, ¿no? Paros cardíacos, infartos, que pueden pasar también en cualquier momento. En cuestión de alergias, rash anafiláctico, de repente has tenido la cirugía, le han vuelto a colocar un medicamento y eso puede pasar. O sea, en el tema de shock anafiláctico, eso es muy variado. ¿Ya? Hay pacientes que toda su vida han consumido un medicamento y no ha pasado nada, y de ahí entran a sala, reciben ese mismo medicamento y recién hacen una alergia. Entonces eso también no se sabe, ¿no? O también es frecuente este tipo de shocks cuando manejamos hidatidosis hepática, ¿no? Hay shock anafiláctico por quiste atídico roto, por ahí siembras y ahí puede pasar. Ontológicos, pérdidas de piezas dentarias, ¿no? Por la intubación, la manipulación, sacar el tubo, puede haber que se lesione una pieza dentaria. Oculares, porque salpica a veces, ¿no es cierto?, secreción al extubarlo al paciente, al aspirarlo, puede haber sangrado que te puede saltar. Musculoesqueléticos es muy frecuente, ¿no? O sea, de mialgias, lumbalgias, dosalgias. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta o piensan, un paciente antes de que se opere está un tiempo echado en la camilla, ¿no es cierto?, que pueden ser promedio horas, digamos, en el mejor de los casos unas 4 horas. Se opera, la cirugía dura 2 horas más y la recuperación están otras 4 horas más, o son casi 10, 12 horas que el paciente está echado en una sola posición, ¿no? Entonces hay dolor, entonces eso también hay que manejarlo. El sangrado, obviamente, tienes que ver de dónde puede haber sangrado, de puertos, sangrado de las heridas, de repente hemorragia digestiva o algo, entonces puede ser una complicación inmediata. Y el distrés respiratorio, ¿no? Paciente dependiente de oxígeno, que te haga pues un embolismo pulmonar, que puede ser una embolia grasa, que puede ser algo grave, entonces todo esto puede pasar también en la parte inmediata. Las tardías después de las 24 horas para adelante, o sea, no hay un tiempo claro, ¿no? No te dicen, pero sí, técnicamente es hasta la semana, ¿no? Técnicamente, pero hay complicaciones que pueden pasar mucho más, puede pasar una complicación a los 10 días, a las 2 semanas y más, ¿ya? Pero las más frecuentes son estas, ¿no? Puede haber fiebre, ya hemos hablado de la fiebre postoperatoria hace un rato, ¿no? El primer, tercer, quinto y séptimo día son las más frecuentes. Infección de heridas, ¿no? Que puede pasar una infección de herida operatoria normalmente desde el tercer, quinto día, pero puede ser también incluso más precoz si es que no has limpiado bien la herida. Infección de catéteres, ¿no? Al no manejar bien las vías, catéter venoso central y más. Evisceraciones, ¿no? Todo sale hacia afuera, ¿no? Que eso puede pasar normalmente desde el segundo día del postoperatorio, porque el paciente está tosiendo, está pujando, de repente es alcohólico, empieza a moverse mucho y demás, o tiene ascitis de por sí, puede pasar. Síndrome compartamental, mucha presión intraabdominal por mucha sintomatología, que eso lo vamos a ver, creo que hay un grupo que va a exponer eso también. Ictericia, ¿no? También predispone igual a una complicación postoperatoria. Si tu paciente has operado una vesícula tranquila y te hace ictericia al postoperatorio después de un día, entonces algo está pasando, algo no es normal, ¿no es cierto?, en ese paciente. O pensar en una coledocolititis residual, o pensar en una lesión de vía biliar, o pensar en un bilioma, una colección. Hay que pensar en algo que ha pasado en ese paciente. Obstrucción intestinal igual, ¿no? El paciente se ha operado una apendicitis complicada, has lavado bien y más, todo lo que quieras, pero el paciente empieza a vomitar, se distiende, entonces hay que pensar que el paciente está obstruido, puede pasar una complicación tardía. Peritonitis terciaria, ¿no? Una y otra vez viene con el foco infeccioso, o reoperaciones, porque se puede operar a un paciente 1, 2, 3, varias veces, puede pasar, ya es un tipo de complicación para el mismo paciente, ¿ya? Entonces, los problemas cardiovasculares ya específicos de las complicaciones, eso obviamente lo ve pues el cardiólogo, o sea, el anestesiólogo lo va a identificar de repente en el monitor y más, pero puede que tenga arritmias, crisis hipertensivas, taquicardias sinusales, puede hacer, ¿no es cierto?, puede hacer infartos, puede hacerte trombosis venosa, puede hacer paro cardíaco, cualquiera de estas cosas puede pasar, entonces ahí se tiene que identificar y manejar de inmediato. Hay factores de riesgo de enfermedad tromboembólicas que seguramente se acuerdan, lo han visto, básicamente
más importantes, ¿qué cosas son? Que el paciente haya tenido, ¿no es cierto?, una ingestión de anticonceptivos, que esté postrado mucho tiempo, que sea obeso, que tenga problemas, por ejemplo, de insuficiencia venosa o un trauma de fijación o de huesos largos que también te van a dar predisposición a tromboembolismo pulmonar. Entonces, esos pacientes hay que estar en monitoreo, tienen que tener, ¿no es cierto?, los vendajes de compresión neumática, los vendajes en las piernas para tratar de evitar eso y ver si va a requerir o no un tratamiento anticoagulante. Si tu paciente, por ejemplo, no va a moverse durante varios días, es mejor usar enoxaparina profiláctica, ¿no? O sea, puedes usar 40 miligramos de enoxa 40 subcutáneo cada día por unos 7 a 10 días después del posoperatorio, que eso también ayuda mucho a este tipo de pacientes. ¿Qué más? ¿No? Tener un cardiólogo constante, los vendajes, las medidas de compresión, uso de medicamentos específicos, ¿no? O sea, si tu paciente tiene una crisis hipertensiva, una hipertensión muy marcada, tiene que usar toda la medicación que sigue usando, o sea, desde que sale de sala y ya empieza a tolerar vía oral, tiene que seguir o reiniciar su medicación. La parte respiratoria es más frecuente para nosotros, ¿no? Porque como les dije, pacientes hacen esto, no respiran bien, la mayoría de nuestros pacientes no saben respirar, o sea, hay que enseñarle al paciente porque el paciente respira muy superficialmente, ¿no? Porque tiene dolor o fastidio, entonces la respiración tiene que ser muy profunda y constante, ¿ya? Que puede haber ¿qué cosa? Atelectasia, puede haber neumonía, broncoaspiración en pacientes ancianos o que tengan sondas. La sonda nasogástrica puede predisponer a microaspiraciones, entonces hay que tener cuidado también cuando manejamos aspiración de sondas, ¿ya? Edema pulmonar, empiema, derrame pleural o neumotórax, que puede ser por un barotrauma o puede ser incluso por punción, por catéter. Al colocar catéter venoso también puede pasar que haya un neumotórax, ¿no? Entonces tú vas a decir que estás operando, pero tienes un neumotórax, va a terminar con un tubo de drenaje de tórax del paciente y no tiene relación con la cirugía, ¿ya? Entonces, acá hay, por ejemplo, factores de riesgo para, ¿no?, complicaciones pulmonares, básicamente el paciente asmático, obeso, muy fumador o que tenga un EPOC, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más importante de estos pacientes para ver que te va a hacer algún tipo de complicación. Definitivamente estos pacientes te van a hacer algún tipo de complicación postoperatoria respiratoria. ¿Cómo prevenir? Igual, hay que levantar rápido al paciente, que respire, como les dije, no acostumbrarse a que estén con el oxígeno. Hay muchos pacientes que son oxígeno dependientes porque ya sin eso dicen, no, que está desaturando. Entonces también ver el estado de saturación que tenemos en nuestro medio. Es diferente la saturación acá o en Lima, ¿ya? Entonces, pacientes hay que ver cuánto es su basal acá en nuestro medio. Manejo adecuado del dolor, y hemos dicho 2 analgésicos, sobre todo para que respiren bien. Ejercicios respiratorios, esto yo lo hago, por ejemplo, en todos mis pacientes, ¿no es cierto? Pacientes los hacemos ventilar, respiren y que haga este aparatito. Si han visto, este es el inspirómetro de incentivo, ¿no? Es un aparatito muy sencillo que te ayuda a botar secreción, expectorar, a toser, ¿no?, y a ventilar mucho mejor. Entonces lo hacemos cada hora un par de veces y el paciente está muy bien. Palmoterapia, ¿no? Golpeas en la espalda para que empiece a botar secreciones, también te ayuda mucho en la parte respiratoria. Luego, en la parte renal, bueno, las complicaciones, ¿qué cosa puede haber? Oliguria, retención urinaria, que es lo más frecuente, o sea, que te da un globo vesical, ¿no? No te has dado cuenta, el paciente has tenido una cirugía larga, no ha entrado con sonda Foley y no ha orinado nada. Le pones una sonda y recién evacúa a pesar de que tenga el globo. Desequilibrio hidroelectrolítico o insuficiencia renal. Entonces hay que ver cuánto de volumen le ha pasado el anestesiólogo en sala, dependiendo del tipo de cirugía también, o no. Si va a requerir volumen, normalmente es por falta de volumen. Ahora, factores predisponentes para insuficiencia renal aguda, eso lo saben mucho, que sea diabético, ¿no?, mayor de edad, insuficiencia cardíaca, que tenga hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, ascitis y más. O sea, todo esto de este tipo de pacientes probablemente te van a hacer alguna complicación renal. Entonces, ¿cómo vamos a prevenirlo? Hidratación adecuada, ¿no? Una hidratación enérgica en el preoperatorio te va a ayudar. Si tu paciente está deshidratado, o sea, no lo vas a estar sobrehidratando en el intraoperatorio, en el postoperatorio, porque lo vas a encharcar a tu paciente, ¿no? Mantener un buen flujo urinario, monitoreo de balance hídrico, evitar nefrotóxicos también, ¿ya? Las gastrointestinales, que son las más frecuentes para nosotros, porque manejamos mucho intestino nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede haber como complicaciones? Náuseas, vómitos, disfunción gastrointestinal, ilio, distensión, ¿no es cierto?, mucha dispepsia, puede haber predisposición para úlceras, insuficiencia hepática, abscesos intraabdominales o peritonitis. De estas, las más frecuentes, obviamente, son las náuseas, los vómitos, que puede ser por medicamentos, por la manipulación o por la misma patología de fondo que puede tener el paciente. Entonces,
Acá hay factores de riesgo para complicaciones gastrointestinales, que el paciente ya sea mayor, que consuma AINES, que tenga úlceras previas, ¿no es cierto? Que tenga una enfermedad concomitante previa, corticoides de manera crónica también, te va a dar mucha más posibilidad de que haya incluso hasta sangrado digestivo en este tipo de pacientes, que puede pasar. Entonces, ¿cómo vas a prevenir? Idealmente una cirugía corta, ¿no? Entonces, en promedio, una cirugía, laparoscópica sin complicaciones, normalmente debe durar en promedio unos 40 minutos. En promedio, puede ser mucho menos, puede ser un poquito más. Y una cirugía abierta, digamos, de emergencia, en promedio dura 2 horas, ¿ya? Entonces, pero los tiempos, como digo, son muy variados, ¿ya? ¿Qué más? Poca manipulación intestinal, o sea, no estar moviendo, devaneando, ¿no? Pero si no te queda otra, tienes que hacerlo, ¿no? Pero mientras más muevas el intestino, va a provocar más sensación de ilio en este tipo de pacientes. Ambulación, que camina rápido, uso de antieméticos y procinéticos, ¿no? Hay mucha medicación que podemos usar actualmente para que el paciente mejore el tránsito intestinal, ¿ya? Y la evaluación ante reoperaciones también tenemos que ver. O sea, si vemos que nuestro paciente tiene mucha distensión, mucho vómito, le ponemos una sonda y mucho débito por la sonda, entonces significa de que algo no está bien. Una plaquita, examinarlo y ver si va a necesitar o no una nueva cirugía o no. Problemas neurológicos también pueden pasar como complicaciones, ¿no? Desorientación, pérdida de la conciencia, cefalea, vómitos, ¿no? O sea, el paciente puede entrar en un estrés, una depresión, pacientes agresivos que empiezan, ¿no es cierto?, a querer salirse, sacarse la vía y todo lo demás, o que sean pacientes psiquiátricos, puede pasar. Entonces, acá, ¿no? Factores predisponentes para el desarrollo de delirium postoperatorio, ¿no? Que ya tengan mucho consumo de fármacos, desnutridos, ¿no? Deficiencia funcional, dependencia funcional, la edad del paciente y más, ¿no? Entonces puede que predisponga a este tipo de pacientes. ¿Cómo prevenir? Buena anestesia, el paciente pues obviamente terapia psicológica, apoyo familiar, que también el anestesiólogo pues le dé ese soporte en el pre, incluso en recuperación. Hay algunos hospitales que tienen en la sala de recuperación un anestesiólogo que está con el paciente, lo va monitorizando, le va ayudando, le va hablando, le va explicando, va chequeando, entonces eso también le ayuda mucho a su recuperación de este tipo de pacientes. Del sitio operatorio, o sea, es algo más puntual, ¿no es cierto? O sea, infección de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que hemos operado. Para nosotros en cirugía son 3 tipos de infecciones que puede haber como complicaciones, estamos hablando, ¿no? Complicación de infección del sitio operatorio superficial, ¿no? Profundo, y la más interna de órgano o cavidad. Esos son los 3 tipos. Entonces, la primera, uy, no sé qué pasó acá, no se ve. Ya, ahorita vamos a... Ya no está, ahorita vamos a ver. La superficial, ¿qué cosa va a abarcar? Va a abarcar solamente piel y tejido celular subcutáneo, ¿ya? O sea, una infección solamente de esas 2 capas, ¿ya? Entonces, es una infección, digamos, has operado una cirugía abierta, ¿no? Has hecho una laparotomía, si quieres, por un trauma abdominal, ¿no? Has suturado las heridas, has lavado todo lo que quieres, pero después ves que hay secreción purulenta, o si quieres, con mal olor, ¿no es cierto? Pero que solamente está abarcando hasta el tejido celular subcutáneo. La profunda ya va a abarcar ya lo que son las fascias, o sea, toda la saponeurosis superficial y profunda va a llegar hasta esa parte. En la superficial, ¿tú qué cosa vas a ver? Que el tejido está medio rojo, medio caliente, y la secreción es media amarillenta, anaranjada, nada más. Cuando es profunda, que ya está llegando hasta aponeurosis, ya hay otro tipo de características. El tejido ya se pone medio grisáceo, ¿no es cierto? Ya hay mal olor, medio verduzco, esa zona, que ya está llegando, atravesando la aponeurosis. Y ahí es donde puede haber riesgo incluso de fasciitis, cuando ya es más profundo. Y en la de órgano o cavidad, que ya ha llegado pues adentro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú vas a saber que hay una infección profunda? Solamente con una imagen, no hay otra forma de saberlo, ¿no? Entonces, le haces una buena tomografía o una buena ecografía, entonces vas a ver que haya colecciones intraabdominales, colecciones hepáticas, colecciones esplénicas, colecciones en pelvis, ¿ya? O que ya te esté haciendo una infección diseminada como una peritonitis, entonces también ya está considerado como una complicación de infección de sitio operatorio profundo, un absceso intraabdominal, entonces ya es algo mucho más complejo, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Otro tipo de infecciones mucho más, digamos, localizadas, ¿no? Y frecuentes es el seroma. Entonces, tú has operado a un paciente, ¿no? Y se acumula un poquito de líquido en esa zona. Esa acumulación de líquido extracelular
Normalmente el leve dolor, secreción media amarillenta, es bien tolerado, ¿no? Si le fastidia un poco al paciente, un poquito de dolor, ¿no? Pero el tratamiento es básicamente muy conservador. Drenaje, puedes punzarlo o aspirarlo, apertura parcial de la herida, como les comentaba, abrir un puntito, o antibióticos si es que necesita. Normalmente un seroma no necesita antibióticos, pero casi siempre le das de rutina, pues cipro o clindamicina, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Acá tenemos otra que es un hematoma, otra complicación, y acá hay acúmulo de sangre y coágulos. Acá normalmente ya hay más dolor, ¿no? Y cambio del color de la piel, o sea, de lo que se vuelve medio rojito, medio abultado y hasta medio morado, medio violáceo, ¿no es cierto? Cambia la coloración de la piel. El paciente tiene a hacer anemia, y acá lo que hay que hacer es una observación. Si es un hematoma muy reciente o muy precoz, tienes que colocarle compresión y hielo local. Con mucho hielo en esa zona puede disminuir el volumen para que no se haga un hematoma a tensión, ¿ya? Usamos Irudoid forte, ¿ya? Que es un antitrombótico, usamos en la zona, usamos 3-4 veces por día. Y si no se puede, ya drenaje por punción. O sea, abres el hematoma, cortas, aspiras, y acá sí ya necesitamos uso de antibióticos. Y de repente, alta hospitalización dependiendo del tipo de hematoma que encontramos. Luego, tenemos celulitis, que es un manejo totalmente médico, ¿no? Ya es una infección bacteriana de la piel, del tejido celular subcutáneo. Acá la piel está pues con ¿no? Calor, rubor, tumor, dolor, todo, ¿no? Edema, mucho fastidio, el paciente está tóxico, puede estar incluso con fiebre, ¿no? Entonces acá el paciente ya tenemos que ponerle compresas frías, reposo y darle antibióticos endovenosos, este tipo de pacientes. Fasciitis necrotizante ya es algo mucho más complejo, más grave, ya hay necrosis de los tejidos blandos, acá hay dolor, fiebre, el paciente generalmente está tóxico, está séptico, más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, ¿no es cierto?, drogadictos. Acá cuando abres, ¿no es cierto?, una fasciitis, tú estás entrando a limpiar, a desbridar, sale gas, abres la aponeurosis y sale como un gas maloliente en esa zona. El tejido está totalmente desvitalizado, ya no sangra casi ni siquiera nada de esa zona, ¿no? Y acá tienes que hacer un buen desbridamiento, o sea, cortar todo el tejido que no está viable, ¿no? Incluso hacer fasciotomías y sí o sí antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Creo que no se ve las fotos porque creo que se ha salido esto. Sí. Ya, espera un ratito, voy a sacar esto para volver a ponerlo, ¿eh? A ver. Esta es la infección de sitio superficial, profundo y de órgano cavidad, más abajo. Entonces, superficial, profundo, ya cambios, ¿no? Y de cavidad solamente con una imagen. Tú puedes sospechar, pero no. Seroma, un pequeño abultamiento. El hematoma, ya hay cambios de color de la piel, ¿no es cierto? Y hay mucho más dolor en esa zona. La celulitis, cambio del color de piel con dolor y fiebre. La fasciitis necrotizante. Y esto es un Fournier, miren. O sea, de toda una infección que puede pasar de algo muy sencillo, puede ascender a tejidos, partes blandas y provocar una fasciitis muy grave, ¿no? O sea, una complicación muy compleja que puede darse a ese paciente, ¿ya? Luego, otra complicación no puede ser dehiscencias de heridas, dehiscencias de anastomosis. Entonces, ¿qué es una dehiscencia? Se suelta, ¿no? Una ruptura parcial o total de cualquier capa, de cualquier herida. O sea, tú vas a cerrar por planos, 2 planos, se puede abrir un plano, se puede abrir los 2 planos, se puede abrir la aponeurosis. Algunos cierran peritoneo, se puede abrir el peritoneo, se puede abrir el tejido celular subcutáneo, se puede abrir la piel. Cualquiera de eso puede decir una dehiscencia, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa puede pasar? ¿No? O sea, por infección, por mala técnica quirúrgica, por mala elección del material de sutura, porque el paciente puede hacer que ya tenga anemia, que tenga diabetes, desnutrición, cirrosis, ictericia o mala perfusión tisular, o sea, un tejido muy deficiente que no tiene buena vascularización. Factores de riesgo para dehiscencia, igual cierre inadecuado, número insuficiente de sutura, suturar muy cerca, o sea, los dos extremos también puede pasar, que sutures muy cerquita o muy separado, o que no haya mucha, o que le pongas mucha tensión a los puntos, también puede pasar para que se abra. Aumento de la presión intraabdominal, ya por más cirugía bonita, sutura que hayas hecho despacio, con cuidado, pero el paciente tiene mucha tos, ¿no es cierto? O es un empujador crónico, un estreñido crónico,
un cirrótico, entonces se puede abrir las heridas. Curación deficiente de la herida, diabético, inmunosuprimido o pacientes oncológicos. Ahora, otra complicación es una evisceración. Entonces, ¿qué es una evisceración? Cuando algún tejido, ¿no?, de adentro del abdomen sale, protruye hacia afuera, ¿no?, sale y tiene un saco y está en contacto con el exterior. Debido a factores locales, mecánicos, nutricionales, igual déficit de herida, déficit de paciente, déficit de cierre de los planos, y acá sí o sí tiene que entrar a sala de emergencia el paciente, porque como está expuesto la víscera, o por más de que sea un saco o el epíplomo, se puede necrosar. Entonces tienes que meterlo a sala de inmediato, no hay otra opción. Acá, por ejemplo, es un paciente que ha llegado al hospital, parece que todo está afuera, miren, pero realmente el defectito era bien chiquitito, era 3-4 centímetros, pero la paciente pujaba, tosía todo el tiempo y todo salió, o sea, todo el intestino, el colon, la vejiga, todo estaba afuera prácticamente, ¿no? Pero lo metimos a sala, redujimos todo esto y le colocamos una malla y listo, ahí no tuvo ningún problema, ¿no? Pero con un defecto chiquitito puede pasar eso. Luego, ya hemos hablado de esto, repitiendo lo mismo, fiebre en el postoperatorio, ya sabemos cuándo, al primer, tercer, quinto día. Los abscesos normalmente al quinto día son colecciones que pueden ser líquidas o semilíquidas o más densas de acuerdo al tiempo de la enfermedad, depende de la patología. 4 zonas es donde más se acumulan los abscesos, ¿no? Los 4 focos: perihepático, perisplénico, fondo de saco de Douglas y pericárdico. En esos 4 focos tienes que tú buscar que haya colección. Si estás sospechando que hay un absceso, primero tienes que ir a buscar en esos zonas, ¿ya? Ahora, si tu absceso tiene menos de 200 cc, es un manejo conservador, antibióticos, drenaje y ahí demás. Si tiene más de 200, sí tiene que entrar a sala porque no se va a reabsorber. Va a ser mucho tiempo de espera y el paciente no va a mejorar. Entonces, absceso más de 200, bien cuantificado, tiene que entrar a sala. Dehiscencia de anastomosis, bueno, y hay pérdida pues, de una sutura, ¿no es cierto?, de segmentos intraabdominales, que puede ser parcial o total, dependiendo de tu paciente. Si tú ves que una anastomosis se ha abierto un poquito, puedes volver a resuturar o, en todo caso, hacer una ostomía, ¿no?, dependiendo de lo que tú vas a encontrar, dependiendo del estado nutricional del paciente. Entonces acá puedes tener una dehiscencia parcial de la herida, pero de toda la cara anterior. Entonces va a terminar en una ostomía, ¿no? O sea, sacar parte de ese intestino, de lo que está, hacia el exterior durante un tiempo, que normalmente son 3 meses en promedio, ¿no? Entonces un paciente después de las 8 semanas que tiene una ostomía ya puede volver a operarse para hacerle la restitución del tránsito intestinal. Bueno, ¿qué más podemos ver? Métodos de imagen para ver complicaciones. Bueno, vas a pedir todo lo que sea necesario, ¿no? Una ecografía, una radiografía, tomografía, todo lo que tú vas a pensar en un paciente que ya está con algún tipo de complicación. Si tienes un paciente que voy a sospechar una obstrucción, ya le voy a pedir una placa. Si voy a pensar que mi paciente me está haciendo un absceso intraabdominal, empezaré con una ecografía y después le haré una buena tomografía, ¿no?, para ver la cantidad de colección que pueda haber, dónde está ubicado, si va a ser un manejo conservador o no. Hacer otro tipo de estudios, como estudios contrastados o más, para ver fístulas, fugas, se puede dar, pero no es de rutina y también es difícil de hacerlo en ese mismo momento en el hospital, ¿ya? Ahora, neumoperitoneo, mira, sabemos que en el postoperatorio puede haber neumoperitoneo, porque tú estás operando con cirugía laparoscópica o incluso en cirugía abierta, va a quedar un poco de aire en la cavidad, eso no es normal. Pero si en el postoperatorio ves que tu paciente tiene dolor de hombro, ¿no?, ya es una placa y un neumoperitoneo muy marcado, está medio séptico, hay que pensar que puede haber fugas, puede haber fístulas, puede haber dehiscencias por un neumoperitoneo muy extenso, o una necrosis o una isquemia intestinal que te da un neumoperitoneo también importante. Manejo quirúrgico, sí, ante sospecha, obviamente. Si es que hay una fuga anastomótica, no vas a esperar mucho tiempo. Ante la duda, tienes que entrar. Porque peor si a tu paciente lo esperas, lo vas observando y de repente ya va a ser muy tarde más adelante, ¿ya? Ecografía igual vas a ver, ¿no?, si es que hay líquido libre o no hay líquido libre, conducta expectante, si es que es el tema de sangrado o no sangrado, eso lo vamos a ver más adelante en patología de trauma abdominal, así que ahorita no hay mucho problema, más que todo ver qué cosa vas a hacer. Luego, en el hilio postoperatorio, o sea, todo paciente puede hacerte un hilio que puede ser un tiempo corto, ya puede ser funcional o puede ser mecánico. Normalmente es autolimitado, pero en situaciones muy prolongadas, o sea, tienes un hilio que un paciente está muy distendido, no elimina flatos, está vomitando después de 3 días, entonces ya hay que pensar que puede haber algo más, ¿no? Entonces, en esos casos de esos hilios ya tenemos que pensar que puede haber
¿no es cierto?, una colección, que puede haber una fuga, que puede haber algún cuerpo extraño que se ha olvidado. Entonces vas a hacer un diagnóstico diferencial con una primera plaquita, para diferenciar si es un hilio o es una obstrucción. Cuando hay un hilio en la placa, tú vas a ver este tipo de imagen, mira, más o menos es así. Lo demás no ves mucho. Es un hilio, tú ves todo dilatado, intestino delgado e intestino grueso en un momento, o sea, todo va a ser igualmente dilatado. Pero para eso tú tienes que comprobar con un AGA con electrolitos que tu paciente no te esté haciendo otro problema, ¿ya? Porque normalmente un hilio tiene mucha tendencia a hacer hipocalemia en tus pacientes, ¿ya? Pero si tú tienes signos solamente que está dilatado de intestino delgado o solo el colon en el postoperatorio, entonces ya es un paciente que tiene una obstrucción mecánica y no le vas a dar chance médica. En el hilio tú le puedes dar manejo médico, o sea, hidratación, le colocas sondas, le colocas procinéticos a dosis tope y vas esperando. Hasta 3 días tienes para esperar para que pueda soltar ese hilo. Que si tú sospechas que es una obstrucción, ya no hay forma. O sea, por más postoperatorio que ya tengas de inmediato, el paciente va a volver a sala de operaciones. ¿Ya? Y creo que eso es todo, chicos. ¿Alguna duda, por favor? Si es que alguien tiene, si no ya terminamos. ¿Alguien? ¿Nadie? Listo.